Cordiales saludos, amigas, amigos, televidentes, bienvenidos a compartir con nosotros algo inusual al mediodía, pero no podemos desaprovechar también la presencia de la señora gerente general del Banco Central del Ecuador, la economista Verónica Artola, nos acompaña en esta tarde y es necesario también, a raíz del pronunciamiento por parte del primer mandatario la noche de ayer, en las medidas económicas anunciadas, que se van ya ejecutando algunas de estas, y precisamente lo que será la reforma laboral. Economista, buenas tardes, bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Cayetano. Un honor realmente para mí estar aquí en su provincia, en Cotopaxi. Bueno, ¿cuáles han sido las primeras reacciones de este anuncio desarrollado por parte del primer mandatario? Nosotros, desde la evaluación que hemos realizado en el Gobierno Nacional, vemos reacciones muy positivas porque hay un debate en donde la gente sabe que las medidas que estamos tomando como Gobierno Nacional son unas medidas que las hemos hecho de manera responsable, pensando no en un cálculo político, sino sobre todo en un cálculo en las próximas generaciones. Cayetano, definitivamente vamos a tener también grupos en donde están opuestos a todo, opuestos que si hacíamos una medida iban a estar en contra, si hacíamos otra en contra, pero realmente el balance de manera general es positivo, que saben que esta era una medida realmente valiente que está tomando el señor presidente por algunos aspectos, por el tema fiscal, en el tema de subsidios, por ejemplo, el tema de mejorar las condiciones para poder emplear más personas, y un tema que tal vez el señor presidente no lo mencionó ayer, pero que también estamos considerando en la reforma, es justamente la reforma al Banco Central. Reforma al Banco Central para consolidar la institución y, por supuesto, para tener una dolarización sana. Muchos hablan de desaparecer el Banco Central. ¿Qué opinión le merece al respecto, economista? Son personas que están totalmente equivocados, que creo que no conocen realmente cuáles son las funciones del Banco Central. Si bien perdimos, ¿no es cierto?, la capacidad de poder emitir moneda, eso no significa que no tengamos funciones. Por el contrario, manejamos la variable más importante para mantener el sistema de dolarización, que es la reserva internacional. A veces la reserva puede ser un concepto súper etéreo que no se sabe para qué es, pero es todos los recursos que tiene la economía para pagar tanto sus obligaciones internas como externas. Si no está el Banco Central, ¿quién lo tiene que hacer? Todo el manejo del sistema de pagos son indispensables para una salud buena de una economía, y solamente creo que 2 países en el mundo no tienen Banco Central, y eso también nos dice algo, ¿no? Que por qué es importante una institución como la nuestra. O sea, en todo caso, ese criterio erróneo que usted señala, de alguna manera obedece a intereses. Puede ser, porque puede ser que también interese, ¿no es cierto?, manejar el tema de la compensación de valores o manejar la importación de recursos, y claro, ya que no se tenga un control también de algunos temas que lo hacemos y regulación que hacemos como Banco Central, por eso es indispensable mantener la institución, además, para la toma de decisiones de política monetaria de manera independiente, como es el central. Ahora, ¿no sigue siendo parte de la caja chica del Gobierno Central para tomarse algunas reservas en un momento determinado, cuando esto lo requiere de los depósitos de garantía de los bancos? Es importantísima esa pregunta, porque desde que el presidente Moreno asumió la presidencia, yo estoy acompañándole desde el inicio de la gestión de él, durante todos estos 2 años y medio ya, no hemos hecho ninguna inversión ni préstamo al Ministerio de Economía y Finanzas ni a la banca pública. Por el contrario, lo que no se había hecho durante muchos años, ya recuperamos mucho de los recursos que teníamos invertido. Durante todo este año 2019 vamos a recuperar alrededor de 500 millones de dólares, e incluso los 2.800 millones más o menos que tenemos invertido en el Ministerio de Economía y Finanzas ya tiene un plan de pagos para fortalecer el Banco Central. Entonces ya no se ha utilizado al Banco Central en esa línea, por el contrario, como digo, se está fortaleciendo la institución. ¿Cuánto se dispusieron en su momento? ¿Se logró cuantificar aquello, economista? Sí, claro, es alrededor de 6.000 millones de dólares, de los cuales 2.200 más o menos se cancelaron en acciones de la banca pública, y como le digo, los 2.800 alrededor que nos debe ahora.
Es decir, de alguna manera, ¿esto hasta cuándo se lo piensa recabar? Porque eso es parte de la reserva del país. Es la parte de la reserva del país. Estamos con un plan de pagos que alrededor del 90% de todos estos recursos serán recuperados hasta el año 2026, en lo que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, y hasta el 2021 lo que es banca pública. Porque, Cayetano, también sería bastante complicado que se aprueba la ley o en un año decimos Ministerio de Finanzas págame los 2.800. También sería un impacto fiscal muy grande que como gobierno nacional y como parte del equipo económico del señor presidente también sería irresponsable, pero lo que sí es responsable es hacer un plan de pagos y que esto no se vaya extendiendo luego en el tiempo. O sea, en todo caso, las políticas que se van adoptando desde la política monetaria y fiscal, de alguna manera, ¿cuál será el impacto que sufra con este anuncio del presidente de la República? Lo que nosotros desde nuestro ámbito estamos viendo, como digo, son decisiones responsables que van a ayudar a sanear las finanzas públicas. Estamos invirtiendo o estamos gastando alrededor de entre 6.000 y 7.000 millones al año en pagar deuda externa. Creo que son recursos que podríamos destinarles a otros objetivos. Entonces, con esta reducción de los subsidios, lo que implica es que esos ingresos tendríamos nosotros como gobierno nacional para invertir en otros recursos. Entonces, es indispensable para eso. Nosotros como Banco Central estamos viendo las proyecciones de nuestro crecimiento de la economía, que este año creceríamos alrededor del 0,2%, contrario a lo que algunos analistas, contrariamente, o algunas personas que quieren desinformar a la ciudadanía, dicen que estamos en crisis o que vamos a decrecer. Pues no, nuestras estimaciones es que vamos a crecer poco, pero todavía son datos positivos, y que para el año 2020 creceríamos un poco menos del 1%. Entonces ya es información que nos permite ver que las acciones que estamos tomando ahora es para ir generando un futuro más próspero para el Ecuador en los próximos años. ¿Cuánto se ahorraría el Estado al eliminar los subsidios a los combustibles, como es la gasolina extra y el diésel? Aproximadamente 1.400 millones de dólares son los que nosotros como gobierno al año se ahorraría por este concepto, pero adicionalmente a eso el ministro Martínez hoy que claramente también lo informó, que hay muchas personas que cuando no se paga subsidios tampoco pagas impuestos. Entonces, si ahora empezamos a consumir también algunos de estos recursos, como por ejemplo las industrias, del diésel específicamente, también los impuestos van a incrementarse, y también por ese lado tendríamos más recursos fiscales para destinarlos a los sectores sociales que nos interesa, y sobre todo seguridad, salud y educación, que lamentablemente, como digo, se han tenido que destinar para otros fines, y con estos recursos la idea es poder fortalecer esos tres sectores. Ya suena ya el estribillo, sube la gasolina, sube todo. Así es, Cayetano, y realmente eso es irresponsable. Estamos de la mano también visitando el Ejecutivo con los gobernadores para que los gobernadores revisen eso. De acuerdo a las estimaciones que hemos manejado, no creemos que los precios van a subir más allá del 3%. También decir que no va a subir, creo que no es lo correcto, pero más allá del 3% no lo va a hacer, y creo que es un tema que sí lo puede afrontar la ciudadanía. Y para aquellos que no lo puedan hacer, justamente por eso se ha pensado que 300.000 familias o 300.000 personas reciban adicionalmente el bono de los $15. Sabemos que puede generar algún impacto, pero no son medidas tan drásticas como las que en algún momento también se querían desinformar y asustar a la gente por temas que no correspondían. Entonces, en esa línea, para que los precios no suban de manera considerable, vamos a hacer los controles a través de las gobernaciones de todo el país. Ahora, el transporte de pasajeros en buses será sumamente afectado, porque se le sube casi al 100% el combustible, como es el diésel. ¿Estos pedirán revisión entonces en los pasajes? Etano, yo no he participado en eso, no tengo conocimiento, pero seguramente dentro del gobierno y las instancias correspondientes ya estarán revisando eso. Lo importante es que si es que se toma alguna medida como esa, sea pensando en la gente sobre todo, y que no vaya a afectar a los más vulnerables. O sea, en todo caso, desde el expresidente se venía anunciando, dice, no, nos van a subir el IVA. Nos hicieron volar cambiado a todos, y a los analistas principalmente. Como le decía, eso es lamentablemente la desinformación, que quieren encender al país antes de hora sin tener claridad de lo que el presidente responsable, el presidente Lenín Moreno, está haciendo en este momento. El IVA no se topó, el IVA no se va a topar, tal como lo anunció, e hicimos una medida, o el presidente tomó una medida que es decisión del Ejecutivo. El presidente no está pensando en las próximas elecciones, porque si él quisiera eso, entonces diría el IVA
y que sea la Asamblea la que tenga el costo político, pues no. El presidente tomó la decisión de los combustibles y creemos y estamos seguros como equipo de gobierno que es la mejor medida en este momento. ¿No hay contradicciones de alguna manera, economista, cuando por una parte también se anuncia, dice, eliminar a las importaciones, por ejemplo, de celulares, tablets, computadores, que son una buena fuente de ingreso para el erario nacional? Lo que nosotros estamos viendo como país, efectivamente, mantener una salud adecuada de nuestro sistema externo, de la balanza de pagos, y hay dos vías. También por el lado de, si tenemos más ingresos, podemos mejorar. Entonces, todas estas medidas que también se están tomando en disminución de aranceles en algunos temas, mejorar, por ejemplo, la competitividad de algunos sectores, por ejemplo, el del banano, eso lo que nos va a permitir es que hayan más recursos que vayan ingresando al país. Nosotros como Banco Central hemos tenido reuniones con inversionistas extranjeros, por ejemplo, que estaban esperando estas medidas para poder ingresar recursos. ¿Se podrían incrementar las importaciones? Sí, porque ya no va a haber tantos aranceles, pero también estamos pensando que eso pueda ser compensado incluso en mayor medida por las exportaciones de estos otros sectores y por el flujo de inversión extranjera directa que tendría que entrar en los próximos meses. Pero en su momento se decía pues de que se importaba tanto, salían muchos dólares y eso ponía en peligro también la dolarización en el país. Sí, incluso como Banco Central yo en algún momento lo decía y siempre lo diré, el talón de Aquiles de la dolarización es justamente nuestro sector externo. Se empiezan a salir más dólares de los que entran, es un problema, pero nuevamente, si bien por ahí puede salir algo de recursos, estamos pensando que más es lo que va a entrar a través de las exportaciones que se van a hacer más competitivas y también a través de la inversión extranjera directa. ¿También nos resulta un contrasentido eliminar el impuesto a la salida de divisas? No se elimina totalmente, sino son para ciertos recursos. Eso tiene que ser evaluado poco a poco, ver cómo se va a ir eso desmontando. Ha habido algunas demandas también totalmente válidas de que es más carga tener el ISD y que si lo desmontamos en algunos productos, pues puede venir justamente la inversión extranjera que le estoy diciendo, o que pueden hacerse más inversiones o más exportaciones, y hemos visto esa como una salida importante también para mejorar la balanza de pagos del país. Ahora, en todo caso, habrá que ir esperando también la ejecución de estas medidas y también lo que será el comportamiento más adelante de la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver a la aprobación de esta, ¿no? Y en general de la Asamblea Nacional yo sí hago un llamado a que vean con conciencia técnicamente lo que necesita el país en este momento, tanto por las medidas laborales como las medidas fiscales y también del Banco Central. Recordemos nuevamente que hay todo un tema monetario que se está tratando en este tema. No pensemos en que yo quiero ser asambleísta nuevamente en el 2021, sino lo que necesita el país en este momento. Y yo no creo que en general las medidas son contradictorias, sino por el contrario, Cayetano, no son medidas que hemos pensado la semana pasada y estamos poniendo ahora. Hemos trabajado por lo menos desde enero de este año pensando cuáles son las mejores medidas, viendo los análisis de impacto, qué es lo que más podría generar crecimiento económico, generación de empleo, sin que afecte a la gran mayoría de los ciudadanos que estamos nosotros precautelando. Por ejemplo, hay este fondo que vamos a crear con las empresas más grandes del país de $300 millones también, para que sea destinado justamente a los sectores que decía, educación, salud y seguridad. Entonces son todos esos temas estructurales que estamos pensando, y desde el sector público hemos hecho un esfuerzo, nos hemos bajado los salarios, hemos mejorado o quitado algunos beneficios que tenían los ministros, hemos también ahorrado en otros productos, pero ahora también el sector privado tiene que jugar un paquete importante. Estamos dando estas medidas y ahora esperamos que la inversión extranjera, que la generación de empleo, recordemos que 8 o 9 de cada 10 empleos en el Ecuador es del sector privado y 2 más o menos del sector público. Entonces ahora el sector privado es el que tiene que jugar y apoyarnos en todo este paquete de medidas que estamos tomando. Ahora, ¿no se están tomando también medidas anticonstitucionales de alguna manera al reducir, por ejemplo, en contratos de trabajo en el sector público hasta el 20% en la renovación de los mismos? No, porque los contratos ocasionales tienen una característica, son vigentes hasta diciembre de cada año, y en diciembre tú le puedes volver a contratar a esa persona incluso en otras funciones o con otras nuevas condiciones, y ahí es totalmente permitido, digamos, eso. Entonces por eso solamente los contratos ocasionales son los que a partir de enero serán revisados con un 20% de baja. Todas las personas que tienen nombramientos provisionales y nombramientos permanentes pues siguen con el mismo salario, porque eso sí no sería permitido por la ley. Ahora, al reducirles las vacaciones a 15 días a los funcionarios públicos de alguna manera, ¿qué se ahorra el Estado?
Ahí, por ejemplo, yo doy el caso en el Banco Central. Yo tengo funcionarios, por ejemplo, que tienen acumulados más de 45 días. ¿Qué significa? ¿Pero eso no está prohibido en la LOCEP? En el Banco Central tenemos algunas personas que tenían eso, o 30 días, ya digamos que tú puedes acumular 30 días. Pero 30 días, no, perdón, que sí he tenido 45, que se van 45. Y esos 45 días, yo como Banco Central no puedo contratar a nadie, obviamente, y no me está generando ninguna producción para el banco, pero tengo que pagar ese salario. Entonces yo creo que como justicia, y eso es lo que ha manejado también el señor presidente durante toda su línea, es que si son 15 días de vacaciones en el sector privado, también sean 15 días en el sector público. Pero un día adicional luego de los 5 años también de servicio, se va dando en el sector privado. Ahí tendría que revisarse ese tema. Seguro que algún tema así, permisos de enfermedad y tal, eso se seguirá manteniendo. Entonces, sin vulnerar, como digo, los derechos también de las personas, pero con un sentido social muchísimo más de justicia a nivel tanto del sector público como del sector privado. Se inyectan también $1.000 millones para créditos hipotecarios. ¿De dónde salen estos recursos? Justamente de los ahorros que estamos mencionando en este momento y de los recursos inversión extranjera que vamos a esperar que vaya nutriendo también el gobierno, y que eso lo que permite es que nosotros ya los gastos que estamos haciendo en algunos bienes y servicios ya no lo tengamos que hacer, que eso ya lo va a ser compensado a través del sector privado. Y recordemos que el sector de construcción es el mayor generador de empleo en la economía. Nosotros como Banco Central, el único sector que todavía vemos que no está arrancando totalmente y que sus perspectivas para el mediano plazo no son tan buenas, es el sector de la construcción. Entonces sí es importante inyectarle un poco más de dinamismo para que nos ayude a esas previsiones que les mencionaba, a ese crecimiento que estamos esperando para los próximos años. ¿No ingresa el gobierno a competir deslealmente con la seguridad social, por ejemplo, con los créditos hipotecarios que otorga a mayor interés? No, porque los bancos también podrían hacer. Nosotros, en ese sentido, el tema de tasas de interés siempre es súper controversial, porque no se baja más o porque no se sube más. Hay algunos temas, pero el BIES tiene su nicho, ¿no es cierto? Puede bajar un poco más. Pero, por ejemplo, hay algunos bancos importantes también aquí en el país que han adoptado o que han traído recursos desde el extranjero con tasas bajas para poder financiar algunos otros productos de emprendimiento, bonos verdes, en general corporativo, a tasas menores. Y entonces yo creo que incluso todo este ambiente de más seguridad, de más confianza a nivel internacional está generando eso, que vengan más recursos de afuera para que los bancos tengan para prestar a mejores condiciones, más plazos, etcétera. Pero yo creo que no es una competencia desleal, sino que ahí es libre competencia, y si los bancos se pueden bajar un poquito más, pues si pueden, bien; si no, entonces ya ellos me dirán cuál es la tasa de interés. ¿En qué se verá beneficiado el sector agropecuario? Hay, por ejemplo, el tema del banano, el tema del impuesto a la renta que tiene el banano es muy importante, como decía. Y el señor presidente lo ha dicho, no tenemos que inventarnos aquí cosas diferentes, sino tratar de mejorar aquellos productos en donde somos buenos y poder sacarles lo que más podamos para mayor exportación: banano, café, cacao, etcétera. Entonces, un beneficio muy importante es justamente para el sector bananero, para disminuir su impuesto a la renta y de esa manera poder exportar muchísimo más. Y todos estos beneficios también de disminuir aranceles de materias primas y bienes de capital para lo que es sector en general agrícola, y que también se podrían beneficiar algunos otros en esa línea, también permite que sean más competitivos y podamos exportar más recursos. Ahora, el tema también ya del tratamiento de la ley para la reforma del Banco Central del Ecuador, ¿cómo está estructurada esta? Bueno, está en el paquete que estamos mandando el día de hoy como reforma económica urgente. Ahí como Banco Central estamos viendo 3 pilares importantes en esta reforma. Primero, fortalecer a la institucionalidad para fortalecer la dolarización a través de fortalecer la reserva internacional y mejorar los balances del Banco Central. Segundo, que nosotros volvamos a ser ese ente confiable, asesor del gobierno, asesor de la asamblea, asesor en general de la ciudadanía, para decir, ok, estas medidas que tú estás tomando, gobierno, creemos como Banco Central técnicamente que son buenas o son malas, dependiendo. Entonces, tener esa libertad. Y tercero, también volver a tener alguna autonomía en el tema interno, administrativo, para que las tomas de decisiones que se hagan en el Banco Central sean mucho más ágiles. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Banco Central hace los informes y pasa a la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera para hacer un cambio de tasas de interés, por ejemplo. A veces esa dinámica no es tan ágil como quisiéramos. La idea ahora es tener una nueva gobernanza del Banco Central por un directorio formado por 5 miembros, nombrado por el presidente de la República, y de esa manera poder tomar las decisiones mucho más ágiles en política monetaria.
Es decir, habrá que esperarse también el pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Sí. Este proyecto va con el carácter de económico urgente, ¿no? Sí, es que es todo conjunto, tanto el tema fiscal, ¿no es cierto?, tributario, el tema de empleo y el Banco Central. Todo está en un paquete económico urgente que esperaríamos aproximadamente 45 días, porque son 30 días hábiles que tendría la Asamblea para pronunciarse y tener la aprobación, y que contamos con ese apoyo de la Asamblea Nacional para tener esta nueva ley que va a ayudar. Ahora, de alguna manera también desde el Gobierno Nacional es de entenderse, se habrá previsto ya con los gobernadores, intendentes y todo su aparataje de control, de alguna manera, el tema de la especulación. Porque para eso somos campeones, ¿no? Claro, por eso le decía al inicio que estamos recorriendo el Ejecutivo de la mano de los gobernadores para poder revisar justamente los temas de subida de precios que no sean exageradas. Hace un momento conversábamos con el señor gobernador de la provincia de Cotopaxi, que él decía que él no va a tener ningún problema en hacer los operativos que sean de lunes a domingo, poner la gente que se necesite y sancionar también a los que correspondan, porque ahí nuevamente es un tema de país que necesitamos también el apoyo de todos y cada uno, de no especular, porque nuevamente los precios no tienen por qué subir de $1 a $2. Algo que yo compro hoy a $1, el lunes tengo que comprar a $2, no tiene ningún sentido técnico, económico y lógico. Entonces los gobernadores harán todo ese respaldo y ese apoyo para revisar que eso se cumpla. Algo agregar en la parte final. Bienvenido, economista. Darles un mensaje de confianza, un mensaje de apoyo a la ciudadanía. Nosotros habíamos dicho desde un inicio que este año 2019 iba a ser un año de ajuste. Ven que las medidas no son tan traumáticas como en algún momento algunos quisieron desinformar.